todos. Este es nuestro webinar número 44 y la regular o mala noticia es que seguimos en cuarentena hasta el 28 de febrero. Seguramente los dos expositores nos van a dar su opinión con respecto a las medidas que da el gobierno en este enojoso tema. Hoy día, siguiendo con nuestras reuniones sobre temas electorales para las elecciones 2021, hoy día tenemos el gusto de tener con nosotros a Rafael Santos, que es el candidato a la presidencia del Partido Perú Patria Segura, y a Elizabeth Sea, candidata con el número 3, Elizabeth, ¿no? Sí, número 3 de ese partido al Congreso de la República. Rafael seguramente nos va a comentar su programa de gobierno, su plan de gobierno, y también Elizabeth incluirá sus opiniones sobre ese plan o sus importantes posiciones en ese plan de gobierno de Perú Patria Segura. Precisamente Rafael, al cual conozco yo, porque Rafael iba a mis almuerzos, muchos de ustedes han ido a mis almuerzos también, hace un par de años. Él en esa época, si no me equivoco, eras alcalde no, eras alcalde, ¿no? He ido como alcalde y he ido también como ciudadano y candidato también. Claro. Y eras alcalde de Pueblo Libre, con muchísimo éxito. Tú eres un empresario exitoso y hoy día es miembro del directorio de la Sociedad Nacional de Industrias. Y Elizabeth Sea viene muy bien instruida por varias universidades internacionales, entre ellas Harvard también. Ella es abogada, especialista en derechos humanos, y esto tiene muchos estudios en varias universidades nacionales e internacionales. Yo le doy la bienvenida a los dos, les agradezco su presencia, igual que agradezco la presencia de todos los participantes. Le pasamos el micro a Rafael para que empiece con su programa de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos los participantes. Me quiero presentar para los que no me conocen. Yo soy Rafael Santos Normand. Tengo 25 años de casado, 3 hijos. Tengo 52 años y dentro de mi vida personal y mi vida empresarial, empieza hace prácticamente 35 años. Soy un emprendedor, que empecé como un emprendedor y hoy día soy un empresario agroindustrial y desarrollando un parque industrial en Cañete, tratando obviamente como todos nosotros, ¿no?, de hacer patria, invirtiendo, dando puestos de trabajo. No tengo juicios, no tengo antecedentes penales ni policiales. Soy un oficial de reserva del Ejército del Perú cuando se abrió esta posibilidad de servir a través de un curso de oficiales de reserva hace como 10 años más o menos, y con gusto atendí ese llamado. No solamente tenía el cariño por el Perú en mi corazón, sino ahora ya lo puedo tener en un uniforme. He estudiado administración de empresas, ciencias de la comunicación. No los he concluido justamente porque los emprendimientos que empecé me ganaron y empecé a crecer, ¿no?, en mis negocios. En lo que sí me gradué es en comercio internacional, en desarrollo y defensa nacional, y he sido formado políticamente en el PPC, con una política social cristiana, en donde la Konrad Adenauer en Alemania he tenido varios cursos, y en España también con la Fundación FAES, con el expresidente Aznar. En Alemania he estado con Angela Merkel y estuve también en el Parlamento alemán. También me comentaban un poco cómo funcionaba la estructura del gobierno alemán. Mi principal y mentor político ha sido Lucho Bedoya Reyes, porque mis pininos en la política iniciaron en el PPC. Luego renuncié cuando acabó mi periodo de gestión en
como alcalde en la Municipalidad de Pueblo Libre, que estuve durante 8 años. Estuve prácticamente en 2 periodos, me reeligieron. Pensé que cuando terminó mi segundo periodo había acabado mi vida política, por eso es que renuncié al PPC, pero lamentablemente pues la situación política del Estado vino cada vez peor, y Renzo Reyardo me llamó y me convocó para ir a Perú Patria Segura, y es ahí donde primero como invitado, y después ya me afilié al partido Perú Patria Segura, que es un partido joven relativamente, con muy poca gente, pero con un dinamismo tremendo, ¿no? No tenemos una mochila pesada, estamos ligeros, justamente para llevar a los mejores peruanos en los cargos públicos. No queremos que sea un gobierno de partido, queremos que sea un gobierno de ancha base, porque eso es lo que está pidiendo el Perú, ¿no? ¿Cuál es la visión que tengo para el país? Estamos ahorita en una crisis sanitaria, económica, política y sobre todo moral. Esto solamente lo vamos a cambiar con inteligencia, honestidad y tecnología que nos ayude a simplificar el Estado, ¿no? A que cada vez intervengan menos personas, porque justamente estas personas, estos malos integrantes en el Estado son los que generan la corrupción, ¿no? El típico peaje por firmar un papel, la tramitología excesiva, además hace muy pesado y denso el Estado, ¿no? Hoy día el Estado, a nosotros, a los emprendedores, a los empresarios, prácticamente nos acorrala y nos ahorca, ¿no? A los informales, obviamente, cada vez que se quieren formalizar también, no la pasan bien. Entonces, por eso es que siguen en la informalidad. El aparato estatal ha crecido de una manera tan grande que parece un hipopótamo, ¿no? Que se mueve muy tosco y muy agresivo, ¿no? Cuando el Estado lo que debería hacer más bien es como un delfín, ¿no? Salvarte, rescatarte y moverse para todos lados, acomodarse a la situación para poder sacar justamente en una época como la que estamos viviendo al país adelante, ¿no? Necesitamos emprendimientos, necesitamos inversión pública, pero sobre todo inversión privada, y eso lo ganamos justamente generando confianza, ¿no? Esa confianza que no nos da esta sangre política antigua, y no hablo por edades, ¿no? Hablo más bien, lo hablo porque esta política antigua y trasnochada de los gobernantes de los últimos 20 años, simplemente lo que han hecho es agrandar el Estado, la administración del Estado, y ese crecimiento que ha tenido el país en los últimos años no lo han trasladado a la infraestructura que el país requiere. Los ingresos y la producción del Estado en el 2000 aproximadamente eran 5.000 millones de soles, hoy en día superan los 180.000 soles, y ese superávit y ese crecimiento no se ha visto en el Perú, ¿no? Ni en las regiones ni en la capital. Es por eso que necesitamos dinamizar y renovar la política sana, que te inspire confianza, indistintamente de la agrupación política o de la agrupación o de las intenciones o propuestas religiosas, ¿no? Tenemos que definitivamente renovar nuestra política. Tiene que venir sangre nueva a nuestra política. Definitivamente en mi gobierno vamos a respetar y defender la división de poderes, la institucionalidad que se ha visto mellada en los últimos meses, como ejemplo la policía, ¿no? La libertad, la democracia y sobre todo la paz. Vamos a tratar de unir a todo el Perú, porque la verdad que nos estamos dividiendo entre izquierda, derecha, los progres, los jóvenes, la verdad, los católicos, los de opciones sexuales diferentes, y el país dividido solamente genera un lindo espacio para que estas
políticas trasnochadas y estos políticos de izquierda y comunistas se apoderen cada vez más rápido y más fácil de los poderes del Estado. Hablarles de un programa, de un planteamiento, creo que va a ser, ya la gente no está queriendo, nadie se ciñe estrictamente a un plan de gobierno, y ya la gente no cree en los planes de gobierno. Yo le digo lo que voy a hacer. Nosotros en salud tenemos previsto inicialmente, y lo primero que hay que hacer es impulsar una vacunación masiva. Si tengo que ir personalmente a comprar las vacunas de cualquier laboratorio para inmunizar a los peruanos, tenga la plena seguridad que lo voy a hacer a título personal, porque esto es una necesidad pública. Necesitamos que nuestra gente esté debidamente inmunizada para que pueda salir a trabajar, ¿no? Es importantísimo también que los médicos y el personal de primera línea estén mejor remunerados y que las compras sean de manera transparente, ¿no? Obviamente las medidas estas trasnochadas que están haciendo actualmente de encerrarnos, hace prácticamente un año que vivimos encerrados, ¿no? O sea, no hemos cometido ningún delito, sin embargo, los ciudadanos que pagamos impuestos, somos responsables, al final terminamos encerrados. Eso es, en salud, lo primero que tenemos que hacer es eso, vacunación e invertir en nuestro capital humano y invertir también en la infraestructura de salud, ¿no? De primera línea sobre todo, ¿no? Porque un enfermo le cuesta mucho al Estado. Nosotros vamos a incidir mucho en la prevención de las enfermedades. En el tema de trabajo y de economía, vamos a impulsar los megaproyectos más importantes. Estos, como en el norte, que tenemos los grandes proyectos de irrigación, y en el sur también, así como impulsar también el tren de Tacna-Tumbes, que es un proyecto que está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y las diferentes ramales que van hacia el interior. Vamos a promocionar la inversión privada también, que es importantísimo, y esto lo vamos a hacer generando confianza, ¿no? El Estado tiene que brindar confianza y abrazar a los inversionistas privados, porque son el eje y el motor de nuestra economía. Somos los que pagamos los impuestos y no necesitamos tantas cargas ni tanta tramitología para poder agilizar nuestro trabajo de encauzar la economía del Perú. En el Estado, en el gobierno, existe un plan que nosotros estamos encima para poder desarrollarlo de la manera más rápida posible, de integrar todo el Estado en un solo eje digital. Ya existe una Secretaría de Gobierno Digital, lo que queremos es simplemente implementarla, utilizando la fibra de óptica de la red dorsal nacional, que va a dar prácticamente a 130 capitales de regiones, va a llevar la fibra óptica, y de ahí con antenas se va a distribuir a todos los demás, a los 1.800 departamentos del Perú. A los que no lleguen, que es en la selva principalmente, se utilizará el internet satelital, que es un poco más caro, pero la idea es estar interconectado todo el país, y justamente con esta interconexión el Estado va a saber qué ciudadanos hay, cómo los podemos atender mejor. O sea, tiene que saber y conocer las necesidades que hay. El Estado hoy día no tiene esa información, y mucho menos pretende hacer algo por los ciudadanos. Y obviamente que con esta interconexión también los ciudadanos los comunicas al mundo, y puedes hacer de las regiones productivas de acuerdo a sus fortalezas. Cada región tiene fortalezas diferentes, y vamos a incidir en la investigación y en la promoción y en los créditos que se necesitan en cada una de las regiones, porque somos los mismos peruanos los que vamos a impulsar el crecimiento de nuestro país. Y para terminar, quiero decirles que estoy comprometido con Dios, con mi familia,
con la esperanza de millones de peruanos para desarrollar nuestro país con salud, trabajo, seguridad y educación para todos. Por eso les pido que me puedan conocer, que puedan investigar un poco más de mí y que se unan a Santos, a la campaña de Santos, que con fe vamos a poder llegar a la segunda vuelta y ser gobierno en este 28 de julio. Muchísimas gracias, Pepe, por esta oportunidad y estoy dispuesto a recibir las consultas de todos los invitados. Ok, Rafael, muchas gracias. Le paso el micro a Elizabeth. Adelante, Elizabeth. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estoy muy honrada de participar junto a nuestro candidato presidencial Rafael Santos en esta presentación de las propuestas del plan de gobierno y también de las propuestas que estamos llevando al Congreso justamente en concordancia con este plan, que lo que pretende es justamente procurarle mayor bienestar a la población peruana que se está viendo pues grandemente perjudicada por el impacto del COVID-19. Bueno, yo soy Elizabeth Sea, candidata número 3 por Perú Patria Segura. Yo soy abogada de profesión, tengo estudios de maestría en gestión pública por la Universidad del Pacífico, especializaciones, ya lo dijo también José Pardo, en temas de derechos humanos por la American University, por la Universidad Autónoma de Madrid, Harvard University, y también por la Politécnica de Valencia. Tengo un estudio de especialización en temas de innovación. Actualmente incluso he sido seleccionada por el programa Recambio, que es financiado por la Fundación Konrad Adenauer, donde fui seleccionada entre muchos candidatos. Somos 23 candidatos de diversos partidos que estamos siendo formados en política para renovar la política. Bueno, también soy directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, soy docente universitaria, tengo experiencia tanto en el sector público como el privado, y mi motivación para postular al Congreso de la República es porque yo creo que el bicentenario de nuestra República, de nuestra independencia, nos presenta varios retos que nos llama a una reivindicación de valores como la democracia, la libertad y la justicia, y lo que necesitamos es un cambio real en la política peruana, dejar de lado lo que es la improvisación y el populismo al que últimamente nos ha acostumbrado el Congreso, para dar paso a algo que yo llamo política responsable. ¿Qué es la política responsable para mí? Es realizar esta labor de control político y de legislación que está a cargo del Congreso de una manera transparente y viable. Yo les he traído el día de hoy, por el poco tiempo que tengo de exposición, solamente propuestas en dos ámbitos. En el ámbito para hacerle frente a la corrupción y respecto al fortalecimiento de la Policía Nacional. Nosotros sabemos que la corrupción es una problemática social que impacta o que agrava el impacto que nos está dejando esta pandemia, esta crisis sanitaria. Solamente en el 2019 las pérdidas económicas por el tema de corrupción fueron más de 23.000 millones de soles. Y en el caso de la Policía Nacional, por ejemplo, tenemos en este momento procesos de control a nivel de la Contraloría General de la República de más de 100 millones de soles por la contratación y compra de equipos de protección personal, uniformes y alimentos, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos motiva a tomar acciones esenciales a través de la legislación. En primer lugar, la primera medida legislativa que yo propongo es la modificación de la Ley 30742. Esta es la ley que se dio para el fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, para que se pueda restablecer la facultad sancionadora a funcionarios y servidores públicos que incurran en inconducta funcional o actos de corrupción que estén debidamente tipificados. Porque nosotros hemos tenido que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia declarando inconstitucional el artículo 46 de esta ley, diciendo de que no estaba pues debidamente tipificada a qué actos administrativos se refería y cuál era la calidad de funcionario público susceptible de ser sancionado.
Hasta este momento, el Congreso de la República, pudiendo establecer la aclaración correspondiente a través de una norma, no lo ha hecho. Entonces, esa es una propuesta que yo estoy llevando, acompañada también de la incorporación del control simultáneo de la Contraloría, que es este control de acompañamiento que se da de manera preventiva a partir del momento desde la licitación, ¿no? Las convocatorias, adquisición, etcétera, todo el procedimiento de adquisición y compra pública en todas las instituciones del Estado con el objeto justamente de atender y priorizar lo que es la emergencia sanitaria. Otra medida que estoy proponiendo también es la declaración como bien esencial de lo que es el oxígeno, las camas UCI. ¿Y por qué? Porque actualmente estos bienes pareciera que no se pueden distribuir de manera adecuada y lo peor, no se encuentran en este momento en el mercado. Estamos viendo todo lo que está pasando, por ejemplo, con este señor que se le dice el ángel del oxígeno y otros microempresarios que no pueden tener estas licencias para poder no solamente establecer plantas, sino comercializar el oxígeno. Entonces, inclusive se está abriendo pues un mercado negro, un mercado paralelo e informal. ¿Qué se pretende con eso? Se pretende establecer un proceso de homologación en Perú Compras y de esta manera tratar de agilizar y transparentar la formulación de los requerimientos, así como también el mismo proceso de contratación, estableciendo las fichas técnicas, o sea, dedicarnos a establecer esas fichas técnicas de homologación para que esto pueda ser posible y establecer las reglas de excepción que ya se habían establecido en el decreto de urgencia 110, es decir, excluir de lo que es el proceso engorroso de la ley de contrataciones del Estado a este proceso de adquisición y disponer el control simultáneo de la Contraloría General. O sea, no estamos inventando la pólvora, esto ya se ha dado, no se está aplicando, pero queremos nosotros formalizarlo a través de una ley que bien se puede hacer a partir del Congreso. Otra propuesta para el tema de la corrupción es realizar una modificación al reglamento parlamentario y crear una ventanilla informativa accesible ciudadana, porque el ciudadano vive un poco alejado de lo que es la labor de fiscalización de los congresistas, y los congresistas no rinden cuentas a su electorado. Entonces, esta ventanilla informativa lo que va a hacer es un seguimiento del trabajo de fiscalización que deben de realizar todos los congresistas en las comisiones. Una tercera es modificar la ley de responsabilidad penal de las empresas, estableciendo la inhabilitación para contratar con el Estado con carácter definitivo a todas aquellas empresas que sean encontradas responsables de actos de corrupción. Por supuesto, estamos hablando de un pronunciamiento judicial en la adquisición y distribución de bienes esenciales de atención al COVID, porque no es posible que en este momento puedan aparecer empresarios que puedan, en vez de no solamente darle bienestar a la sociedad, contribuir, sino que pretendan lucrar también con la necesidad de los peruanos. Y mi última propuesta respecto al tema de seguridad ciudadana en cuanto al fortalecimiento de la Policía Nacional, yo propongo dos acciones, de fiscalización y otra de legislación. En el caso de la fiscalización, lo que estoy proponiendo es transparentar y mejorar la gestión de los recursos económicos y financieros de Salupol, que es un programa que está siendo muy cuestionado y es cuestionado desde toda la vida. Yo soy hija de padre y madre policía y sé lo que es vivir y educarte con el sueldo de un policía. Mis padres llegaron a ser peritos de investigaciones, estoy muy orgullosa de ellos, aprendí mucho de ellos y yo creo que algo que me dejaron, digamos, tatuado en el corazón es la defensa de esta institución a la cual ellos amaron hasta el final. Y entonces, Salupol no le da hasta este momento una atención adecuada en salud a los policías. Por lo tanto, yo lo que propongo es la modificación de la ley del Fondo de Aseguramiento de la Salud Policial para lograr ¿qué? Primero, financiamiento transparente de las prestaciones de salud. Segundo, el reembolso completo y oportuno a los asegurados del gasto en medicamentos. Para poder lograr esto, lo que nosotros también debemos establecer es una medida de control interna. Entonces aquí el control simultáneo de la Contraloría General de la República debe dejar de ser optativo y tiene que ser obligatorio, sobre todo porque son los policías los que están en la primera línea contra el COVID. Y una segunda propuesta en materia legislativa es la devolución total
del aporte a Fovipol, que es este fondo de vivienda policial, que esto lo vienen pidiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que son policías que muchas veces no acceden a este crédito inmobiliario hipotecario, y este aporte que realizan mensualmente se queda en ese fondo y nunca se devuelve. Entonces, lo que yo estoy pidiendo a través de la modificación de la norma es que el aporte sea voluntario y en el caso que no hayan accedido a un crédito pueda ser reembolsable totalmente, ¿no? Devuelto totalmente. Bueno, estas han sido algunas de las propuestas que estoy llevando al Congreso y bueno, agradezco muchísimo su participación y espero, igual como ya lo ha invocado nuestro candidato presidencial, que también ustedes se sumen a esta causa Santos 2021, porque yo estoy segura que con las propuestas que llevamos, tanto en el plan de gobierno como las propuestas a nivel legislativo, podemos contribuir no solamente a mejorar la situación actual del país, sino también a lograr un real cambio que desde hace muchísimas décadas viene demandando nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Muy interesante lo que has expresado. Vamos a ir directamente a las preguntas. Vamos a la primera pregunta que tenemos acá, que creo que los dos pueden contestar también. Dice así: felicito que gente joven como ustedes, dentro de los 50 años, está hablando de Rafaela, tú eres menor, mucho menor, dentro de los 50 años, esté trabajando en política. Te felicito, Rafael, así dice la pregunta. Pero quisiera saber cómo se hace una empresa, un plan de corto, mediano y largo plazo. Pero quisiera un plan de 3 puntos: salud, educación y seguridad. Hay muchas cosas que el Perú necesita ahora, pero si vemos un plan concreto sobre estos puntos, me doy por satisfecho. Rafael. Pepe, mira, no podemos empezar a trabajar de manera normal si es que el Perú no está inmunizado. O sea que la primera línea que tenemos que hacer es inmunizar a nuestros pobladores para que puedan engancharse, ¿no? Definitivamente tenemos que impulsar los proyectos que son los megaproyectos. Estamos hablando de proyectos en el norte y en el sur que tienen infinidad de proyectos, la red dorsal nacional de fibra óptica. Hay una serie de trabas en el gobierno que actualmente no permite que se puedan poner en ejecución, pero cosas muy sencillas. ¿Por qué? Porque hay funcionarios de segundo o tercer nivel que están trabando los megaproyectos. Entonces, si bien es cierto de que los megaproyectos tienen que continuar y tenemos que activarlos, el 80% del capital que se mueve en el Perú es privado. Entonces lo que tenemos que hacer es aligerar la tramitología, lo que tenemos que hacer es una simplificación administrativa, y yo te puedo expresar en mi experiencia, cuando estuve de alcalde en Pueblo Libre, hicimos una ventanilla única y redujimos el tiempo de atención de los vecinos de 2 meses a 10 minutos. ¿Cómo lo hicimos? Con tecnología y simplificando. Demasiados papeles, demasiadas trabas no nos van a dar la agilidad que necesitamos para poder recuperar el año que no hemos trabajado. Entonces, en primer lugar, grandes y megaproyectos, destrabarlos. Dar confianza al empresariado peruano, a la pequeña y mediana industria. Investigación, apoyar la investigación, llevar infraestructura y capacitación a cada una de las regiones. La regionalización ha sido un engañamuchachos, una regionalización a medias. Lo que se ha regionalizado es prácticamente la corrupción. Han transferido presupuestos y funciones a los gobiernos regionales y locales, cuando realmente en estos gobiernos regionales y locales
la corrupción ha continuado y en algunos casos ha empeorado. Entonces, ha hecho más denso y más pesado el Estado. Entonces, es importantísimo generar confianza para que haya una reactivación económica. Luego de esto, luego de tener una reactivación económica, necesitamos aplicar en el tema de seguridad ciudadana, porque una vez teniendo recursos, esos recursos la gente los tiene que llevar a sus hogares. Y la inseguridad, lamentablemente, está en nuestras calles, no nos va a permitir llevar nuestros recursos a nuestros hogares. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos y tecnología para implementar los centros de comando y control en todos los distritos del Perú. Esto lo podemos hacer fácilmente porque ya he tenido experiencia en hacerlo. Cuando hemos trabajado de la mano desde la alcaldía y la comisaría, con los presupuestos de la alcaldía y el recurso humano de la comisaría, se pueden integrar en un comando y control, en un centro de comando y control, utilizando la tecnología de las cámaras de videovigilancia para poder combatir a la delincuencia y atrapar a esos delincuentes antes de que cometan los delitos, ¿no? Muy bien, Rafael, gracias. Yo, Elizabeth, ¿quisieras hacer un comentario sobre la misma pregunta, por favor? Bueno, definitivamente, como bien lo ha comentado Rafael, lo primero que debe de hacer un gobierno responsable es tomar una acción prioritaria respecto a la reactivación económica, porque estamos dejando de lado la participación del privado y estamos subestimando inclusive la capacidad que tiene el privado para coberturar justamente servicios esenciales como el tema de salud, el tema de educación. Quizás estamos estigmatizando al privado, ya que, por ejemplo, ahora que hemos visto, tenemos una cuarentena nuevamente prolongada de 14 días y supuestamente se ha determinado como medida especial un bono para los MIPES, ¿no es cierto? Y sin embargo, pues esto no asegura que sigan siendo productivas. Entonces, lo que a mí me extraña es cómo es que no se promueve, ¿no?, el trabajo y el emprendimiento, y lo que se está haciendo es crearse más carga al Estado. Y esto está reduciendo también la posibilidad de que el Estado pueda en algo aliviar esta carga que ya tiene con este sistema de salud precario. Entonces, si nosotros no apostamos primero por la reactivación económica, porque ahorita estamos en una época de emergencia que no va a durar 6 meses, esto va para 2 años, eso lo sabemos muy bien, la proyección económica no miente. Y entonces, si nosotros ignoramos al privado, lo dejamos de lado, lo que vamos a hacer es simplemente crear cada vez más expectativas en sectores como educación y salud, y vamos a aumentar la carga del Estado y reducir justamente esta posibilidad que a mí me parece muy interesante y que se pueden tomar medidas inmediatas. Muy bien. Aprovecho para ponerte una pregunta también, que yo le he marcado también como parte mía, pero esta pregunta, como tú has tocado el tema de corrupción. El tema de corrupción es un tema prioritario en este país que viene ya generando no solamente todas estas situaciones que vivimos hoy día, sino que en este momento el Congreso, entre las cosas que ha determinado, es la inmunidad parlamentaria, con ciertas situaciones especiales y específicas para ello. Pero, ¿no crees tú que la inmunidad debe aplicarse también a la presidencia de la República? La presidencia de la República, eso también va para Rafael, ¿no? La presidencia de la República, hemos tenido creo que 5 presidentes que están investigados, que tienen casos de corrupción serísimos, ¿no? Y seguimos aceptando inclusive de que algunos de ellos sigan siendo candidatos al Congreso. Es realmente muy triste para los ciudadanos peruanos, ¿no? ¿No crees tú que es necesario ampliar ese tema de la inmunidad a que no la tenga el presidente de la República también? Esa es parte de la pregunta que tengo acá. Para Elizabeth. Para ti, Elizabeth. Ok.
Pues fíjate, sí, esta nueva, digamos, disposición, esta modificación constitucional que se ha aprobado y que dice que ahora pues los congresistas son responsables por sus actos solamente en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Vamos a ver cómo van a poder hacer esa fiscalización. Yo ahí tengo mis reparos, te digo, porque el rol de fiscalización de un congresista es esencial en este momento. Pero lo que tú mencionas, estoy muy de acuerdo porque justamente un principio constitucional es el equilibrio de poderes. Y entonces si tú tienes a un poder reducido, ¿no? Que este es el Parlamento, y tienes a un poder con más poder que el otro poder, no hay ese check and balance, del cual también nos habla la Constitución. Entonces, completamente de acuerdo contigo, José. Yo también promovería, ¿no?, que exista también un candado hacia las atribuciones presidenciales, más porque es el Ejecutivo el que administra el gasto público, porque es el presidente con su PCM, sus ministros de Estado, el que va a disponer justamente de la administración y disposición de los recursos del Estado. Y en esta época de pandemia, ¿qué es lo que necesitamos más? Es transparencia, transparencia. Estoy completamente de acuerdo y estoy segura que Rafael no estará jamás en contra de una medida así, ¿no? Él se sometería porque justamente algo que lo distingue a él es su honestidad y la transparencia con la que él ha llevado justamente toda su carrera empresarial. Bueno, él es el candidato presidencial y sería bueno conocer sus comentarios. Te quería sumar mis comentarios a lo que ha dicho Elizabeth, que estoy totalmente de acuerdo, pero te quiero también recalcar de que en los 8 años que estuve de alcalde he manejado presupuesto del Estado también y no tengo ningún juicio. Mis negocios, mis empresas, mis propiedades están a mi nombre, están en registros públicos, los declaro y pago mis impuestos. No tengo testaferros. Esto es muy importante porque dice mucho de las personas y es por eso que te digo que necesitamos renovar la política en el Perú. No más de lo mismo. ¿Cómo puede ser posible que se presentan al cargo de máxima autoridad del país gente que no tiene trabajo? O sea, ¿cómo me va a dar trabajo alguien que no tiene trabajo? ¿Cómo me va a dar seguridad ante una licitación una persona que está denunciada por corrupción? O sea, la verdad de que yo estoy totalmente de acuerdo y también estoy de acuerdo de que si uno viene a trabajar y es totalmente transparente, estoy seguro de que la justicia no va a tener argumentos para poder politizar la justicia, ni judicializar la política. Y lo que pasa es que han habido muchos intereses envueltos en estos últimos 20 años y eso ha hecho que la política pues sea un desmadre, ¿no? Y lleguemos a donde estamos ahorita. No te olvides que el poder puede ser una gran herramienta para salvar vidas y poder sacar adelante nuestro país, pero también es una arma letal para conducir a un país a la pobreza y matar a nuestra gente, como lo está haciendo este gobierno, que es la continuación del gobierno de Vizcarra. No hay un deslinde contra la corrupción. La verdad que me indigna ver a este presidente hacer un show como si hubiéramos clasificado al Mundial cuando vienen 300.000 dosis que apenas van a servir para 135.000 peruanos, ni siquiera nos va a alcanzar para los médicos que están curando a los enfermos. Y no les pagan. Te interrumpo, Rafael, porque hay una pregunta sobre eso y aprovecho para hacerla de una vez. Perdón. Dice, una pregunta para ti. ¿Qué opinas del rol que viene desempeñando el Jurado Nacional de Elecciones, especialmente con el caso de Vizcarra? Hay un artículo que ha escrito Humberto Jara en La República sobre este tema. Estoy seguro que muchísimos de nosotros estamos al tanto de este tema. Ningún candidato político, ninguno, o muy pocos. Es una vergüenza. Nadie dice nada. Entonces, y los medios de comunicación tampoco. Aquí está la pregunta para ti, Rafael. Perdóname la interrupción, porque valía la pena. Es una vergüenza lo que estamos viendo. Ahí te das cuenta del poder que tiene Vizcarra para manipular el Jurado Nacional de Elecciones. Imagínate qué hubiera pasado este señor si seguía siendo presidente. O sea, le está dando la razón a este Congreso mediocre que lo vacó por corrupto. Entonces, yo creo que aquí hay algo en particular que todos tenemos que abrir los ojos y empezar
este 11 de abril, empezar a renovar nuestra política, nuestros políticos, no más de lo mismo. Solo les pido que vean lo que está pasando. Miren la cantidad, mira, de los 17 candidatos, creo que 15 son más de lo mismo. Lescano, Verónica, son parte de todo este problema. Una era la que le llevaba la agenda a Nadine, hasta el mismo Ollanta, que tiene cuentas, la hermana tiene cuentas en Suiza, y eso lo pueden googlear en internet, un reportaje que hubo de Panorama hace 2 años, que el Estado, que Suiza abrió las cuentas y comunicó al Estado peruano para que puedan sacar la información. ¿Y qué hay de eso? Hay una impunidad tremenda. O sea, esto viene desde los gobiernos anteriores y nadie dice nada. A mí, lamentablemente, no me dan mucho micrófono, porque yo vengo como una vacuna para este virus que ha entrado, que es la corrupción a nuestro Estado, ¿no? Y créeme que yo quiero trabajar con los mejores peruanos, no venimos con un color partidario, político, para captar el Estado de ninguna manera. Yo te puedo decir todos los programas que nosotros queremos hacer, pero ya la gente ya no cree, el peruano ya no cree en promesas que son falsas al final. No te estoy hablando por mí, sino que tienes pues miles de promesas. Entonces ya una más, yo más bien me voy a comprometer a qué cosa es lo que no voy a hacer. No voy a meter familiares, ni amigos, ni partidarios a los cargos públicos. Vamos a reducir el Estado, vamos a hacer que el Estado sea mucho más eficiente. Necesitamos poner el Perú a trabajar, y para poder correr, el Estado tiene que ser ligero, tiene que ser, en vez de ese hipopótamo que va lento y despacio, y destrozando todo lo que está a su paso, tiene que ser como un delfín, ayudando y apoyando al empresariado peruano. Muy bien. Yo hago la corrección. Estuve hablando con Humberto Jara y dije que el artículo era de Humberto Jara. Es de Ricardo Uceda el artículo, por si acaso. Sí. Humberto Jara creo que está vinculado contigo, ¿no? Muy bien. ¿Tú qué piensas de eso, Elizabeth? ¿Quieres agregar algo, algún comentario? Creo que es un tema bien importante, ¿no? De todas maneras, por supuesto. A mí me extraña muchísimo de que siendo el ente, la autoridad electoral máxima, ¿no?, de este proceso electoral, la que puede incurrir en ese tipo de infracción constitucional, está yendo en contra de un proceso transparente. Y entonces, ¿cómo es que habiéndose establecido un tribunal de honor para estos procesos electorales, hasta este momento no existe un pronunciamiento del mismo? Es más, sé que el presidente Salas solicitó al Congreso justamente que se inicie una investigación sobre este tema, pero él ni siquiera ha ido al Congreso, no se ha presentado. Entonces, estamos viendo aquí de que lamentablemente pues están habiendo este tipo de inconductas en la misma autoridad electoral, que llevan a pensar que estas elecciones están siendo pues dirigidas, y esto es lamentable inclusive ante el ojo internacional. Yo que he visto que la OEA muchas veces se ha pronunciado respecto a las conductas o supuestas o presuntas inconductas de partidos políticos, tampoco hasta este momento han dicho esta boca es mía, no hay ningún pronunciamiento de los observadores electorales, no existe nada en este momento que podría decirnos que estamos, digamos, defendiendo lo que es muy importante en un país como son los derechos de participación política. Y eso es preocupante, preocupante. Muy bien. Uno de los miembros de la comisión esta creo que es Osvaldo Junckov. Osvaldo Junckov, con el cual he hablado, justamente voy a tener a ellos en un webinar seguramente la próxima semana, y vamos a hablar de estos temas, si es que aceptan, ¿no? Porque también son cuidadosos de no aceptarlo. Seguimos con las preguntas. Tenemos aquí, cuando hablamos de reactivación económica, me hago una pregunta. Esto dice el señor que está haciendo la pregunta. El Perú está enfermo, y cuando uno está así,
quiere al mejor médico y la reactivación económica es un gran problema. Por eso, ¿cuáles serían los primeros pasos para reactivar nuestra economía, Rafael? Mira, quiero responderte con un ejemplo vital. En el Comité de Parques Industriales venimos trabajando con Roberto Maiser una reactivación real en el Sur Chico. Convocamos el ministro de Vivienda y Construcción, convocamos al ministro de Transportes y Comunicaciones, convocamos al ministro de la Producción, juntamos a las empresas, a las termoeléctricas que producen más del 55% de la energía que el Perú consume, y a las diferentes empresas, entre ellas Portales, la Coca-Cola, diferentes empresas, inclusive los parques industriales que estábamos en la zona, Indupark, Central Park, La Chutana. Cuando les hicimos la exposición, esto duró todo un día, porque les hicimos la exposición de cómo es que deberíamos transformar una ciudad productiva que tiene un espíritu industrial, donde necesitamos tener viviendas sociales para los obreros y condiciones estatales, o sea, de simplificación administrativa para las industrias y las empresas que se posicionen en ese lugar. La calidad de los funcionarios públicos daba pena. No tenías técnicos, y mucho menos tenías personas con criterio. Entonces, empezando, yo te puedo hablar de un programa, pero en realidad nuestro mal está en el capital humano que está enquistado en los ministerios. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y para eso necesitamos unos ministros técnicos y con una trayectoria intachable. Como digo, no pueden ser de un color partidario o de una tendencia en particular. Tienen que ser peruanos notables que tengan la especialidad del ministerio que van a asumir, porque lo primero que tenemos que hacer es mejorar a nuestros funcionarios para que puedan brindar un mejor servicio para la reactivación, para que sea mucho más ágil el Estado y permita de que los empresarios, que sabemos cómo hacerlo, la gran mayoría de empresarios hemos salido adelante. Tú a un peruano lo mandas a la Siberia a vender y termina vendiendo helados en Siberia. Nuestros empresarios son extraordinarios, hay que confiar en la gente y hay que darles la confianza desde el Estado. Por eso es que es muy importante nuestro capital humano, el capital humano que dirige dentro del Estado y el capital humano que está afuera, que va a generar los puestos de trabajo, más allá de los planes de reactivación, ¿no? Muy bien. Aquí entramos a otro tema vigente, complicado, y que lo vivimos día a día. La pregunta está relacionada con la inseguridad ciudadana. Dice, está creciendo cada día, está creciendo inmensamente, ¿no? ¿Cuáles son los planteamientos concretos para reducirla? ¿Y cuál es la posición de ustedes respecto a la migración venezolana indiscriminada? ¿Qué considera peor, la inseguridad o la corrupción? ¿Quién quiere contestar? No sé. Permíteme, las dos son un cáncer. Y con la experiencia que tengo en el tema de seguridad ciudadana, prácticamente el 95-97% de las autoridades, de los alcaldes regionales, están divorciados de la policía, porque la policía obviamente los investiga y ve si es que hay alguna cochinada dentro de sus gobiernos locales y regionales. Entonces se divorcian. Eso hace de que los presupuestos que tienen las municipalidades, que no son pocos, los usen para poder dotar de tecnología al serenazgo, pero no participa la policía y el Ministerio del Interior. Y a su vez hay normas legales que impiden que los presupuestos de la municipalidad vayan hacia las comisarías. Me ha pasado a mí cuando he sido alcalde.
Nosotros, cuando hicimos con buena voluntad, hicimos los centros de comando y control, nos funcionó. Redujimos en 60% la incidencia delictiva en Pueblo Libre. Y esto lo queremos replicar en todas las municipalidades. Cada distrito tiene justamente un potencial y tiene una comisaría para poder trabajar con tecnología, atacar a los delincuentes. Trabajando de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial, haremos de que esos delincuentes no los pongan de nuevo en la calle. Pero hay que estar haciendo gestión. El problema es que actualmente se reúnen a tomar café y a comer quequitos, pero no están haciendo gestión. Nosotros lo que queremos es justamente renovar la política y renovar a los políticos para que podamos hacer gestión y empezar a trabajar en función del Perú. Vamos a tener también un control migratorio bien estricto y migrantes que cometan algún delito van a ser deportados de manera inmediata. Tengan la plena seguridad. Vamos a fortalecer nuestras instituciones policiales para que se ejerza el principio de autoridad. Un delincuente armado va a ser un delincuente abatido. Y eso es un compromiso que tengo con la policía y con todos los peruanos, porque tenemos que respetar ese principio de autoridad para poder llevar la seguridad a nuestras calles. Bueno, ¿qué piensa de esto la especialista de derechos humanos? Vamos a ver, ¿qué dices? La tengo a mi favor. No vale. A ver, voy a traducir a Rafael. En realidad, a ver, yo pienso que sí, la inseguridad en este momento, voy a comenzar por la última pregunta. La inseguridad para mí es tan grave como la corrupción. Para mí creo que son dos problemas que en este momento son inclusive determinantes para hacerle frente al impacto que nos está dejando esta crisis sanitaria. Respecto a las políticas de seguridad ciudadana que se van a tomar, como ya bien lo ha dicho Rafael, se refiere justamente a estas medidas de contención, porque en realidad estamos viendo que la migración venezolana no está siendo debidamente controlada. Hablando de los derechos humanos, muchos de nosotros sabemos, los especialistas, que muchos de ellos entran con esta calidad de refugiados políticos, ¿no? Y eso les da como un permiso para establecerse en un país que no muchas veces el establecimiento es de manera regular. No hay un seguimiento tampoco de una autoridad de esta migración. No se ha focalizado debidamente tampoco la migración. Y esto no solamente conlleva a que los derechos de los migrantes, ¿no?, venezolanos en territorio peruano puedan verse cautelados por una política migratoria que tampoco existe, a no ser que usted o tú me digas que existe alguna. Yo no la he visto hasta este momento, una articulación en política migratoria. ¿Y qué conlleva? Que estas personas, estando ya de manera irregular en el país, van a delinquir y entonces van a perjudicar al ciudadano peruano. No tienen identificación, son personas que no tienen un domicilio conocido, y muchas veces gozan de impunidad porque al no ser identificados la policía bien puede capturarlos, pero ya hemos visto cómo la fiscalía los suelta y no hay un procesamiento efectivo. Entonces, cuando él se refiere a un delincuente armado, será un delincuente abatido, estamos obviamente poniéndonos en el escenario que sea pues una amenaza segura a la vida de una persona, porque eso es lo que hemos tenido. Desgraciadamente, y esto también hay que reconocerlo, se ha disminuido la autoridad, se ha reducido el principio de autoridad de la Policía Nacional, y hoy en día está siendo mal interpretado el uso de la fuerza como el no uso de la fuerza, que no es tampoco el criterio en los derechos del derecho internacional humanitario. O sea, no se refiere a eso, se refiere a que si estamos frente a un delincuente que puede dañar la vida de una persona o la vida misma de un policía, por supuesto que el policía puede disparar su arma de reglamento. Esto no está siendo inventado, esto está en los protocolos de la policía. Y nosotros tenemos que hacer respetar ese principio de autoridad. O sea, los derechos humanos, señores, no es impunidad. No es impunidad. Y no hay que utilizarlo como caballito de batalla político para poder digamos, de alguna manera amparar, ¿no?, o avalar la impunidad de actos delincuenciales que lo único que van a hacer es traer más pobreza al país
Y en estos momentos, pues, es justamente lo que no puede pasar. Estaría totalmente contradictorio establecer una política no de seguridad ciudadana donde el principio de autoridad no sea debidamente fortalecido. Muy bien, Elizabeth, muy clara. Aquí hay una pregunta que creo que nos hace regresar un poco al tema de la corrupción y la seriedad en el manejo electoral. Hablo del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. ¿Cuál es la labor del Tribunal de Honor? ¿Qué es lo que debe hacer, por ejemplo, el Tribunal de Honor? Esa es la pregunta, en relación a lo que hemos hablado de este candidato, ¿no?, que ha sido cuestionado y que Ricardo, usted hace justamente un escrito sobre eso con una claridad pues total en cuanto a lo que se refiere a la actitud del Jurado Nacional de Elecciones. Es un tema muy serio y no sé, ¿qué piensan ustedes que el tribunal debería hacer con respecto a esta circunstancia o a esta situación? Pepe, mira, en principio te digo que el Tribunal de Honor debería actuar conforme a ley denunciando este hecho, pero orgánicamente, lamentablemente, lo único que le puede decir es una recomendación, porque legalmente no tiene una autoridad implícita para poder generar una denuncia o sancionar a un miembro del jurado o a un candidato. Si te podrás acordar, hace 3 semanas se ha firmado ese pacto. Yo no lo firmé. Estuve participando en las reuniones previas y definitivamente vimos que a quienes estaban poniendo en el pacto de honor, se puede decir. Cuando lo vi al doctor Hunskop, estaba ya, yo dije, estoy seguro de por lo menos tener una persona que tiene criterio y piensa como nosotros. Pero cuando vi las atribuciones que tenía, la verdad que me pareció una burla, ¿no? Me parecía estar saludando a la bandera chilena en Tacna, ¿no? O sea, cualquier cosa. Le dejo la palabra más bien a Elizabeth, que es abogada, y con gusto ella te puede dar el tema legal al respecto, pero sin autoridad no puedes ejercer respeto, ¿no? Yo antes de que entre Elizabeth, tú has mencionado de que yo tengo una amistad muy cercana con Osvaldo Junco. Yo sé cómo es Osvaldo Junco, puedo hablar maravillas de él como persona y como profesional. Pero evidentemente aquí no se trata de Osvaldo Junco, aquí se trata de un tribunal de honor de ética. Entonces, no que tú dices que no puede hacer una denuncia, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que un tribunal tiene que poder hacer una denuncia. La denuncia la hace pública. Como cualquier ciudadano, ¿no? Creo yo, más aún cuando se trata de un tribunal. Entonces, no sé, Elizabeth, te agradecería de que se lo preguntes y yo voy con él, pero lo va a hacer como si fuera un ciudadano cualquiera, porque no tiene atribuciones de fiscalización, es simplemente ético y moral, como su nombre lo dice. El problema es ese, ahí está la trampa, ahí está el show, que haga la denuncia y que la haga pública, y nosotros la suscribimos en el Poder Judicial, como candidatos, como afectados. ¿Está bien? Claro, bueno, es que lo que dice Rafael es cierto, porque el Tribunal de Honor lo que hace es hacerle seguimiento al cumplimiento del pacto ético electoral, ¿no? Y lo único que puede hacer es pronunciamientos y recomendaciones a los candidatos, a los partidos políticos para el cumplimiento de este pacto ético. Pero acá estamos viendo en este tema de los candidatos no solamente una inconducta por parte
del Jurado Nacional de Elecciones, que, ojo, es el que nombra a los integrantes, pero es un órgano independiente del jurado. O sea, es como una lavada de manos. Te pongo tu tribunal de honor, que él te haga seguimiento. No te preocupes porque no te va a hacer yaya, no te va a hacer nada, solamente te va a recomendar que te portes bien y que sigas este pacto ético que no te sirve ni siquiera para envolver pescado. Discúlpame, es la verdad, es la verdad de la situación. Entonces, claro, podría llamarle la atención de repente al partido que viene, pues, del señor Vizcarra, Somos Perú, podría decir que cuestionar que de repente por ahí está habiendo favoritismo, pero ¿cómo lo pruebas? Este es un tema, mira, yo digo, crear un tribunal de honor para que al final solamente sea meramente decorativo, o sea, yo no veo la funcionalidad. Coincido contigo, José, debería ser un tribunal, ¿no? Como el nombre lo dice, un tribunal con autoridad para no solamente recomendar, sino también para sancionar, para denunciar. Pero esto no es el tribunal electoral. O sea, el jurado electoral tiene sus procedimientos, pero ¿quién sanciona al jurado? El Congreso. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones son funcionarios públicos de primer orden, que si incurren en una inconducta constitucional, es el Congreso el llamado a que los miembros del Tribunal Constitucional informen sobre esta actuación. Y si es necesario, en el caso que lo fuere, y comenzar un antejuicio político. O sea, el proceso de investigación está a cargo del Congreso. Estamos hablando de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. No estás hablando de un jurado especial electoral. ¿Me entiendes? ¿No? Y después será pues probar la responsabilidad de los partidos que, bueno, déjame decirte, yo lo veo bien difícil que ahí pues puedas buscar responsabilidad respecto a partidos candidatos. Acá quien tiene que dar las cuentas son los miembros del jurado, ¿no? Sobre todo por el poder que tienen, ¿no? ¿Quién está por encima del jurado? Nadie, el Congreso. Autónomo. Es autónomo. El Congreso. El Congreso es el único que puede hacer control político de las acciones del jurado. Ahí está mi amigo Alfonso Baella, está con nosotros. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué placer tenerte aquí conmigo. Ya vamos a... ¿No querrás tú hacer algún comentario al respecto? Ya me dijo que no. Me lo vas a hacer después personalmente. No, personalmente no hay personalmente, virtualmente. Muy bien. Hay una última pregunta que se refiere a la... Perdóname un ratito. Que dice así. Acá está. Dice, buenas tardes, Rafael. Me gustaría saber qué política económica, qué tendencia tendría tu gobierno en la política económica. ¿Neoliberal, centro derecha o más hacia el centro? Gracias y mucha suerte. A ver. La política que vamos a seguir va a ser la política del desarrollo. Nosotros, las políticas de extrema izquierda, de extrema derecha, de ubicar el desarrollo hacia una facción política, no quisiera enfocarlo desde ese punto de vista. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para poder generar un desarrollo franco y sincero en nuestro país. Tenemos que, como te digo, nuestro capital humano tenemos que refrescarlo. Primero tenemos que tomar el poder para utilizar ese poder como herramienta para poner a los diferentes funcionarios públicos que sean especialistas en su materia. Solamente haciendo las cosas bien nos va a ir mejor. Estamos haciendo todo lo contrario. Están poniendo de director de pesquería a una persona pues, que lava ropa los domingos. O sea, realmente el funcionario que debería generar políticas públicas de trabajo no tenía trabajo antes de asumir ese cargo. Entonces, el capital humano es fundamental. O sea, si no cambiamos la estructura del Estado, o sea, el personal del Estado, que es el que da las autorizaciones y el que agiliza justamente la tramitología, no vamos a poder cambiar.
Por eso es que yo te digo que acá, mira, si hay una persona de tendencia pues de derecha, de izquierda, si es LGTB o si es católico, o si es bueno y si es el mejor, bienvenido. Vamos a trabajar con los mejores peruanos. Ese es mi compromiso. Muy bien. Acá hay un comentario que me voy a permitir hacer y que dice, señor Pepe, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy interesante escuchar a Rafael. Interesantes las reflexiones de Elizabeth Sea. Ojalá que salga electa, Elizabeth. Ya tienes un votante en ciernes. Bueno, yo quisiera darles un minuto a cada uno para que se despidan y desde ya desearles la mejor de las suertes. Empezamos con Elizabeth y terminamos con Rafael. Elizabeth. El audio no le han conectado. El audio, quítalo el audio. Ahora sí. Ya está. Bueno, en primer lugar, José, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a todos tus participantes el día de hoy por la atención que han tenido de escuchar las propuestas del plan de gobierno que Rafael nos ha alcanzado. Y bueno, mis propuestas al Congreso, créanme de que pertenecer al partido Perú Patria Segura y acompañar en esta aventura política a Rafael, para mí ha sido todo un honor, es toda una experiencia, es mi primera vez en política, pero creo de que justamente como dice Rafael, solamente personas honestas, personas probas, transparentes, que no tienen antecedentes y que con su trabajo, ¿no? Y esfuerzo demuestran el amor por el Perú. Creo que nos convertimos en una muy atractiva apuesta para todos aquellos que quieren realmente un cambio para nuestro país. Así que yo creo de que esta es una gran oportunidad para todos nosotros de poder realizar un gran cambio a puertas del Bicentenario. Agradezco muchísimo la atención que han tenido para con nosotros. Muchas gracias, Elizabeth. Rafael. Pepe, muchísimas gracias por darnos este espacio de podernos comunicar con todos los amigos que aquí nos acompañan. Gracias por el tiempo que han dedicado a escucharme. Somos una alternativa responsable y sobre todo somos una esperanza, ¿no? Una esperanza de lo que queremos para nuestro país. Queremos llevar progreso, queremos que nos dejen trabajar a los empresarios, queremos reducir el Estado para que pueda ser más eficiente. Quiero que me conozcan también y permítanme que cualquier duda que tengan por interno, encantado de podérsela resolver. Yo creo que despejando nuestras dudas vamos a tener una más claridad, una intención para poder cambiarnos a Santos en estas elecciones y que podamos llegar a la segunda vuelta y no estar escogiendo pues entre estos gobiernos trasnochados, ¿no? Ojalá que en la segunda vuelta podamos tener a dos candidatos que no sean parte del pasado, más bien que sean parte del futuro del Perú. Que Dios nos acompañe en esta carrera y nosotros vamos con fe. Cámbiate a Santos. Muy bien, Rafael. Yo creo que la unidad va a jugar un papel preponderante en todo esto, ¿no? Yo creo que los candidatos con ideologías iguales o similares deberían unirse en beneficio del Perú. Y uno de ellos eres tú. En eso estoy, Pepe. Sería bueno. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Elizabeth. Gracias a todos los presentes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Ítalo. Chao, chao.